vamos ganando la paz. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, de solo 21.000 kilómetros cuadrados de territorio, se había convertido en noticia internacional. Décadas de regímenes militares que oprimían a la oposición encontraban la resistencia de obreros, campesinos, estudiantes y de organizaciones populares, fenómeno que se multiplicaba en muchas partes de Latinoamérica. A partir de los años 70, también encontraban la resistencia de 5 organizaciones guerrilleras dispuestas a derrocar la dictadura. El año de 1980 se convertiría en uno de los más sangrientos de la historia de El Salvador. Asesinatos de campesinos por el ejército en el mes de febrero. Aguilares, Suchitoto, 70. Chalatenango, 50. Morazán, La Unión, 41. En marzo, un escuadrón de la muerte dirigido por Roberto Dawison asesina a Monseñor Romero mientras oficiaba misa. En mayo, más de 600 campesinos son masacrados por el ejército salvadoreño en complicidad con el ejército hondureño en el río Sumpur. Con esos niveles de violencia, la oposición civil consideraba cerrados los espacios públicos y solo encontraba espacio en la Catedral Metropolitana y la Universidad Nacional. El antecedente era claro. Están registradas muestras de televisión cuando los que eran comandantes guerrilleros con las caras tapadas en el Auditorium de Derecho, cuando un señor que también fue ministro de Educación en tiempo de la Junta, después pasó a la FMLN hasta con una peluca, no sé cómo era la cosa ahí que andaba. Yo creo que esas imágenes están frescas, pero yo insisto, en ese momento los que ahora están también lamentando esas muertes, tuvieron que haber tenido el decoro y decir, yo no entro a esa universidad mientras no salgan esos caras tapadas, barbudos, peludos, que andan con armas, bombas, pistolas, etcétera. Que no hayan habido espacios de reuniones, de congregaciones, eso de falso también. Y no después salieron reuniéndose en el Cerro de Guazapa, reuniéndose en Perquín, reuniéndose en las zonas montañosas del país. Yo creo que físicamente eso no es correcta, esa afirmación que ellos hacen, ¿verdad? Se reunían en casas clandestinas, ahí lo cuentan muchos de los que fueron comandantes de la guerrilla, otros que ya están muertos, que el mismo Roque Dalton lo cuenta, pues que lo anduvieron de casa en casa clandestina, o sea que tenían lugares de reunión, espacios donde reunirse. El ejército también había infiltrado la Universidad Nacional en esa época y había muchos informantes que pasaban sus reportes en forma periódica de todo lo que se estaba dando aquí en la Universidad Nacional. Inclusive tengo entendido que fueron penetrados los mismos movimientos estudiantiles. Yo recuerdo, y esto es como una anécdota que le voy a contar, que en esa época escuché la conversación yo de dos personajes importantes, políticos y militares, que estaban hablando sobre el problema universitario. Y salieron ahí ideas descabelladas, ¿verdad? Que se comentaron, que yo no sé que si finalmente, digamos, se pusieron en marcha. Y una de ellas, la que quiero yo comentar,
es que alguien decía de que había que mandar a vender drogas aquí a la Universidad Nacional, marihuana y otro tipo de drogas, para que los estudiantes las consumieran, y eso iba a corromper un poco, digamos, estos movimientos estudiantiles y ese fervor revolucionario que había, porque los estudiantes iban a dedicar más a la droga que a estar pensando en problemas de carácter político. La Universidad Nacional había sido intervenida por los militares en 1960, aún antes de que se formaran las organizaciones guerrilleras. Luego del ataque a la marcha del 22 de enero, una de las más grandes de la historia del país, muchos manifestantes se refugiaron en el campus central, pero no lograban salir por el cerco militar. Pero como ya teníamos 3 días estar sin agua, sin comida y sin nada, entonces nos cayó una llamada de Elena Fuentes y nos dijo que todos los que éramos trabajadores de la universidad que saliéramos, ¿verdad? Que ellos nos iban a dar un salvoconducto, pues que no nos iba a pasar nada y que salíamos por el portón. Por decirte algo, fue a las 12 del mediodía que nos dijo salgan a las 12 del mediodía y sale por el portón principal. Cosa que nosotros lo hicimos porque la verdad es que ya estábamos cansados, pues teníamos ya 3 noches y 3 días de no dormir y estar aquí, pues. Y ese día, cuando nosotros íbamos saltando, unos guardias dispararon, me cayó el balazo a mí. Estando baleado así, todavía no estoy, por cierto, en un noticiero salimos tirados en la calle ahí del Blum. El cerco militar a la Universidad de El Salvador se iba estrechando más y más. 5 meses después, bajo el mando del coronel Elena Fuentes, entran los militares al campus central. Yo era el decano de la Facultad de Odontología. Estaba precisamente en la oficina del decanato, que estaba ubicado en este edificio verde que está acá, y oímos que habían balazos, oímos ruidos de balas al costado norte de la universidad. Pensamos que era parte del hostigamiento, porque esto de la ocupación militar de la universidad no es un hecho aislado, sino que viene precedido de una serie de agresiones a la universidad. Pero de repente el pánico en la ciudad universitaria cundió y empezaron a correr estudiantes que estábamos trabajando normalmente, ¿no? en las actividades académicas, corrían de un lado para otro y empezaba a haber la invasión de tropa combinada del ejército con policía de Hacienda y Policía Nacional que entraban al recinto universitario. La gente tenía la idea de que la guardia se metió, claro, la guardia como todo el tiempo pasaba alrededor de la universidad, la guardia, la Policía Nacional, dándole vuelta a la universidad como que era algo ya normal, ¿verdad? Entonces la gente estaba con aquella psicosis de que se iban a meter. Sí, la verdad que yo era estudiante de periodismo en ese momento. Y como te digo, estábamos acá abajo, este era un salón, ¿verdad? No es como está en este momento, ¿no? Que es todo acondicionado, pero yo era un estudiante en ese momento y estábamos en clase de radio y televisión, ¿verdad? Cuando se empezaron a sonar el traqueteo de la metralla y disparos por todos lados. Entonces los profesores en ese momento nos dijeron, miren, vámonos porque en este momento como que hay una toma, ¿verdad? Y salimos todos en desbandadas buscando las salidas. Unos salieron por el lado de aquí de ingeniería y otros por el lado de medicina. O sea, tratamos la manera de buscar la parte central. Aproximadamente a las 11 de la mañana comenzó a escucharse una pequeña balacera. Balacera que fue arreciando en la medida que pasaban los minutos. Sin embargo, como en ese periodo era normal que hubiesen balaceras alrededor de la Universidad de El Salvador, y estando yo trabajando en la parte central de este edificio, en aquel entonces era de periodismo para la primera planta y matemática para la segunda planta. Bueno, nosotros estábamos en ese tiempo trabajando aquí en el edificio, en la tercera planta. Ahí trabajaba yo en la administración financiera.
Y nos dimos cuenta cuando nuestro jefe nos dijo que veía varias personas de verdes que andaban allá en la cancha, ¿verdad? Porque de aquí arriba bien cabal agarra ya la cancha, lo que es el complejo ahora. Entonces, al momentito que él nos dijo, ya se ven unos de verde, quizás se han tomado la universidad, señoras. Al momentito empezaron a oír los disparos. Y vimos dónde nos refugiamos nosotros, en los escritorios. En 1980, la universidad tenía 2 centros regionales, uno en la ciudad de San Miguel, en el oriente del país, y otro en Santa Ana, en el occidente. En Santa Ana, la ocupación militar se dio el 13 de junio, el mismo día que un teniente del ejército había sido asesinado en las cercanías de la universidad. El problema fue con los soldados que estaban fuera de este predio, que empezaron a disparar. Y los que estaban adentro pensaron que a ellos les estaban disparando gente de aquí adentro. Todos estos ventanales que ustedes ven, no quedó un vidrio sano. Todos estos ventanales de vidrio, no quedó un vidrio sano. Nosotros nos ordenaron que nos tiráramos al suelo, boca abajo y con las manos extendidas. El 26 de junio, el Centro Universitario de San Miguel arrendaba 6 diferentes locales. Cerca del mediodía, tropas del Ejército, Policía Nacional y civiles armados comenzaron a rodear las instalaciones. En ese momento no había vigilancia en ese local, no sé por qué. Y yo salí, cerré la puerta, era la única persona que estaba en el local. Y entonces, disimuladamente, como que si no pasaba nada, pero realmente estaban todas las autoridades afuera, allí en las esquinas y cada 20 metros. Y salí caminando hacia el oriente del local, y luego noté que había una persona o 2 personas que me iban siguiendo. Obviamente el día estuvo custodiado, pero en la noche entraron a los locales. Ya el siguiente día, 27, que llegamos para ver cómo estaban las posibilidades de ingresar a la universidad, estaba tomadas las instalaciones. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el local donde yo le cuento que salí, el local 2, ahí se encontraba un bus de la universidad y apareció en el cuartel. Y durante los años 80, 81, 82, ese bus fue famoso, jalando tropa, jalando los músicos de la Tercera Brigada de San Miguel. También los vehículos, pick-up y todos los carros se los llevaron para el cuartel. El tractor, los implementos del área agrícola que estaban en el campo experimental, donde está ahora la facultad, fueron también usurpados y estaban allá en una hacienda que se encontraba en las faldas del volcán Chaparrastique, propiedad de un mayor de apellido Blanco. El impacto de la invasión militar se sintió mucho más en la sede central de la universidad, en la capital, San Salvador. El pánico era grande, nosotros estábamos trabajando en las clínicas de odontopediatría con niños, estábamos trabajando con adultos, personas adultas en sus rehabilitaciones protésicas, y teníamos las clínicas llenas de pacientes. Los estudiantes estaban en sus clases normales y en sus actividades de laboratorio y clínica, y los profesores pues trabajando en la docencia. Al oír el ruido de la invasión, cundió el pánico y hubo que hacer una labor de calmar a las personas para que el pánico no fuera a hacer una agresión más entre la gente. Y se logró calmar. Los miembros de la comunidad de química y farmacia corrieron al edificio de nosotros, buscando una salida a través de la puerta principal del edificio nuestro, y quedaron todos atrapados dentro de la Facultad de Odontología. El ataque a la universidad había comenzado en una comunidad vecina, conocida como La Fosa, donde vivían algunos estudiantes universitarios y donde se encontraba un grupo de jóvenes de la oposición armada. Entonces los hipotes, decía la gente que esos venían huyendo de La Fosa, ¿verdad? Venían huyendo, ellos se metían ahí por las tuberías, entraban y salían, ahí no tenían problemas, ¿verdad? Pero en esa época estaban, mire, aquí en la universidad, en esa época,
cada rato hacían mítines, hacían actos y había tanta cosa que no lo extrañaba que estuvieran adentro los hipotes. Pero en ese momento se vinieron a meter al edificio armados con bombas molotov, ¿verdad? Y pistolitas, unas pistolitas españolas que les habían dado de 5 tiros, y se vinieron a mezclar en medio de las secretarias, y empezaron la psicosis de las secretarias, empezaron a gritar que no querían hombres armados ahí porque la guardia estaba entrando, y la guardia venía avanzando. Se oyeron bastantes balazos, gente que corría, gente que penetraba violentamente al edificio de la biblioteca, porque las gentes que estaban acá afuera buscaron en una u otra forma refugio y tuvieron que irse a esconder ahí a la biblioteca. Todos nosotros, todo el personal de la Biblioteca Central, bajamos al sótano, así como los estudiantes que en ese momento se encontraban haciendo sus investigaciones. En el departamento de física se daba una reunión al momento de la ocupación. Cuando las balas impactaron el edificio, la decana y el resto de personal universitario decidieron salir arriesgando la vida. Alguien ya dijo, bueno, quizás nos vamos, no, sigamos en la reunión, sigamos en la reunión y seguimos en la reunión, hasta que realmente empiezan a haber disparos ya que se oye que impactan en la cercanía, tomamos la decisión de irnos. Algunos salimos por esa zona y por la puerta que da al costado norte del edificio hacia el parqueo. Los otros bajamos las gradas, todo el caracol, las 2 plantas hasta el sótano, porque era más seguro, y subimos allá por las gradas del costado norte, siempre a rastras hacia los vehículos de un par de compañeros que nos estaban esperando. El personal universitario y estudiantes de ingeniería, periodismo, letras y matemáticas fueron trasladados hacia el auditorio conocido como Miguel Mármol. Ahí estuvimos refugiados, quizás como unas 2 o 3 horas todavía, y se empezaban a oír disparos, así, por un lado, por otro, y nosotros todos afligidos, rezando ahí porque veíamos que eso nunca terminaba. Salimos con las manos en la cabeza, entonces bajamos por las gradas. En esta esquina nos detuvieron porque ahí había un grupo que se encontraba registrando y habían algunas personas, me imagino, de los servicios de inteligencia, entre comillas, que estaban señalando a algunas personas que ya eran buscadas. Nosotros no podíamos poner nuestra cara porque estaba demasiado caliente, así que muchas veces pedazos de papel o algún cuaderno o la cartera la teníamos que poner así para no quemarnos la cara. La invasión se había hecho como todo un operativo militar, con un helicóptero de observación. Andaba rodeando la universidad, haciendo alarde, pero no disparaba. Solo andaba controlando y a lo mejor solo haciendo tomas. Pero tuvo el intento de aterrizar ahí en derecho. Las víctimas de las balas de los militares causaron muchas muertes entre la población universitaria. Se oían balazos y se oía correr de la gente, balazos por todos lados. Helicópteros también, tuvimos la presencia de helicópteros, una bulla constante, de confusión completamente. Y logramos que vinieran los de servicio, Cruz Roja, Cruz Verde, y vinieron en ayuda. Con ellos logramos que permitieran la salida de los niños que teníamos atendiendo en la clínica de infantil y que lograran salir también los ancianos, y ellos aceptaron que salieran. Después permitieron la salida de mujeres embarazadas, y por último permitieron que salieran las mujeres. Ya solo quedábamos hombres dentro del edificio. Cuando que estábamos solo hombres, entonces la tropa entró al edificio de odontología y nos obligaron a quitarnos la camisa. Me imagino que para ver que no tuviéramos armas en la cintura, y nos hicieron hincar. Permanecimos quizás desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 12:30 o 1 de la tarde hincados. Periodistas holandeses pudieron grabar el asesinato de un estudiante de secundaria cerca del local de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, AGEUS. La agresión continuó.
4 meses después fue asesinado por un escuadrón de la muerte el rector Félix Ulloa. El 10 de febrero del 81 es capturado el Consejo Superior Universitario, que se encontraba en sesión en el Colegio Cristóbal Colón, precisamente sesionando para buscar los medios para terminar el ciclo que había quedado interrumpido. Entonces el Consejo Superior en pleno fue capturado. Ese mismo tiempo, ese mismo día, el presidente de la Junta ordenó congelar el presupuesto de la universidad, pero aún a pesar de esto siguen funcionando, siguen trabajando ya con el apoyo financiero de los empleados de la universidad. Las 3 sedes de la universidad estarían ocupadas por cerca de 4 años. Los primeros 2 años dejó de funcionar, pero luego abrió sus puertas fuera del campus bajo el lema «La universidad se niega a morir». El ejército devolvió el campus cerca de 4 años después, el 22 de mayo de 1984. Se estima que las pérdidas por el saqueo de laboratorios, bibliotecas y equipo, sumada al deterioro de las instalaciones, anda entre los 15 y los 30 millones de dólares al cambio de 1985. En el periodo de cierre se fundaron 23 universidades privadas. Miren, equipo se perdió casi todo, mobiliario se perdió. Según dicen, se perdieron más que todo equipo de laboratorio, ¿verdad? Libros, gran cantidad de libros, encontramos tirado acá. Antes no estaba tan encementado como está ahora, encontramos así en la tierra, libros deshojados, libros destruidos. El siguiente día se dieron los actos de inauguración a los cuales no pudo llegar Monterrosa. ¿Y qué pasó? Sucedió que la cita que él tenía era que habían capturado la radio Venceremos. Y lo que habían capturado en un simulacro de batalla eran unos cosas de radio que les habían dejado ahí, que al subirlas al helicóptero con toda la gente que iba, que las traían para San Miguel, de un cerro, pues ahí había alguna bomba supuestamente a control remoto y las hicieron explotar, y fue cuando el helicóptero explotó y murieron todos. Bueno, la moraleja es que si el coronel Monterrosa hubiera aceptado nuestra invitación de asistir a los actos de inauguración de la universidad, pues no le hubiera pasado nada. Cuando venimos después de los 4 años, que esto lo hallamos, un escritorio de esto servía de servicio. Un escritorio de esto tenía como 8 ruedas ahí así secas, ¿va? Se encaramaban arriba y hacían sus necesidades. Ahí las hacían, ¿verdad? Los lavamanos no se diga. En una silla esa, ahí se hacían sus necesidades, encaramaban arriba. Eso lo hacían ellos por ignorancia, ¿va? Era una destrucción que nosotros no podíamos, no hallábamos por dónde empezar. Es doloroso repetirlo y créame que me llena de mucha indignación el acordarme de que encontramos libros valiosos sobre los cuales habían defecado los soldados y había defecado el ejército. Vidrios rotos, libros rotos, en la cabeza de los archivos destruidos, toda la papelería, todas muchas cosas que se tenían ahí tiradas en el suelo. Recuérdese que también para ese momento el ejército prácticamente realizaba funciones de policía aquí en el país. Si ahora fuera la Policía Nacional Civil la que hiciera algo parecido, le garantizo que la situación fuera muy distinta. Yo creo que aquí en este país, ¿verdad?, no se cae una hoja sin que la embajada lo sepa o se dé cuenta, ¿verdad? O sea, no necesariamente ellos están involucrados en las actividades, pero que tienen conocimiento, sí tienen conocimiento. Es posible que en algunas oportunidades inclusive los incentiven. Tal vez no las podemos medir en vidas, tal vez han habido otras intervenciones militares que ha costado más la vida de los universitarios, pero en un costo social, en un costo económico, en un costo al patrimonio, ha sido de las más duras, de las más graves y la más prolongada de todas las ocupaciones que ha tenido la universidad. Ha sido el cierre más largo que ha habido de la universidad. Ay, me da tristeza, sentimiento, porque les digo yo que las empleadas que han venido en esta época han venido en tiempos mejores, no han pasado sustos como nosotros, ¿verdad? Que cada rato nos venían
a sacar, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Así es que son varias pues las ocupaciones en las que he tenido que permanecer yo acá en la universidad y he llegado a convencerme de que la universidad es una institución que se niega a morir, ya que siendo víctima de tanto atropello, la universidad está aquí siempre de pie, ha subsistido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calculó que el 26 de junio, entre hombres y mujeres, murieron 26 universitarios, 15 resultaron heridos y 200 fueron capturados. Los diferentes regímenes militares fueron intolerantes con la Universidad de El Salvador. En 1960, bajo la presidencia del coronel José María Lemus, el ejército intervino en la universidad y golpeó al rector Napoleón Rodríguez Ruiz. En 1972, bajo la presidencia del coronel Arturo Armando Molina, de nuevo los militares intervinieron en la Universidad de El Salvador y la mantuvieron cerrada por un año. En 1975, las tropas bajo la presidencia del coronel Arturo Armando Molina abrieron fuego contra una manifestación estudiantil. Se estima que murieron o fueron desaparecidos 37 estudiantes. En 1980, la ocupan por 4 años bajo órdenes de la Junta dirigida por el demócrata cristiano José Napoleón Duarte. Y en 1989, los militares la intervienen bajo la presidencia del derechista Alfredo Cristiani.